Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Érase una vez, bueno, yo quiero decirles que érase una vez el equipo directivo de un colegio llamado Pablo Besón en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, en la República Argentina, continente americano, en el sur, reunidos este equipo para trabajar y comenzando ese tiempo con un momento devocional. Sigo con la historia. Aguántame un minuto porque tengo que hacer alguna corrección aquí. Érase una vez un equipo directivo comenzando a trabajar y con un tiempo devocional. Presente en esa reunión se encontraba un pastor muy conmovido por el devocional de la pastora y directora general del mencionado colegio. El devocional de la pastora estaba basado en ese conocido texto del Evangelio que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro danos cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De pronto, sigo con la historia, el pastor mencionado detuvo su mente y quedó reflexionando sobre esta frase que dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando la pastora terminó su reflexión, el pastor compartió brevemente la idea que rondaba en su mente diciendo: esta fue la reflexión. Si Dios nos perdona como nosotros solemos perdonar, quizás estemos en problemas. Si Dios nos perdona como nosotros solemos perdonar, solemos estar en problemas. Coincidentemente, el pastor tenía la responsabilidad de predicar el siguiente domingo en el culto de su congregación. Enterada del asunto, comenzando por la directora y uniéndose todo el equipo directivo, parece que acordaron con el Espíritu Santo y le indicaron al pastor que la misma reflexión compartida con ellos debía ser predicada el domingo en el culto congregacional. Pobre Espíritu Santo. A esta altura yo me imagino que usted ya sabe quién es el equipo directivo y cuál es el pastor al que se menciona aquí. Por lo tanto, nuestra reflexión en esta mañana tiene este título: perdónanos como nosotros lo hacemos, punto suspensivo. Y entonces quiero comenzar esta reflexión hablando del perdón. Por definición, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, etcétera, etcétera. Como actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opiniones y no hechos objetivos. Todo esto lo dice el diccionario en su definición. En la Biblia, la palabra perdón o perdonar es una palabra griega que tiene el sentido, escuche esto, tiene el sentido de despedir, abandonar, dejar y entregar. La deducción lógica aquí es que lo que está indicando el texto del Padre Nuestro es que el perdón, escuche esto, porque me parece que es importante que nos quedemos bien con el concepto bien enganchado, bien emprendido. El perdón es dar por despedido todo el error, o en todo caso dar por despedido al error del ofensor como el motivo de la ofensa, dándole la despedida al asunto, entregando los motivos de la ofensa al olvido definitivo. Si alguien quiere tener esta definición después, me avisa y se lo paso. Pero la idea es despedir la ofensa, es despedir los motivos de la ofensa y
no despedirlos y dejarlos en cualquier lugar, que vayan a cualquier lugar, sino que la idea es despedirlos. Este es el sentido de la palabra griega, apheimi, que es de donde viene la palabra perdonar, y está diciendo no a cualquier lugar, sino al olvido definitivo. Yo sé que va a haber quienes van a decir, sí, pero si alguien me hace algo malo, ¿cómo hago para olvidarme? Yo sé, una cosa es que si uno se esfuerza lo recuerda. El tema es que cuando lo recordás no te duele, no te molesta, ya está perdonado, ya está olvidado, no hay ningún problema. Es decir, nuestra mente nos puede hacer una trampa y haciéndonos creer que si lo tengo presente porque todavía no perdoné. No. Una cosa es recordar. Esto es, y aquí están los médicos que me pueden ayudar, y está por ahí Armando también. Si yo me hiero aquí en la mano y esa herida se sana, de hecho acá tengo una, ya no duele, pero está la marca. El perdón es eso, quita la molestia, quita el dolor, quita las consecuencias de la ofensa. La marca está, la puedo recordar, pero ya no duele. Con esto tiene que ver, y con este concepto del perdón vamos a avanzar. Perdonar significa disculpar a alguien la culpa por una ofensa o un delito. Ahora, en este sentido, las Escrituras tienen dos cosas que es importante destacar. Número uno, el Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. Ya fue muy claramente explicado aquí por Marcelo cuando participamos de la cena. Número uno, el Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. Segundo, la segunda orden que se desprende de la palabra es que debemos perdonar a los que nos ofenden y nos hacen daño. Y en la expresión del Padre Nuestro que leímos dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar. La falta de perdón. Quiero ir lento para que lo reflexionemos. La falta de perdón puede ser usada como elemento de venganza y de castigo. Craso error. Hay personas que cuando son ofendidas y dañadas por alguien, consideran que nunca perdonarán a esa persona, creyendo que de ese modo castigarán o se vengarán de esa persona por lo que les hizo. Quienes actúan de esa manera no han entendido que la falta de perdón construye en nuestro ser interior una cárcel con barrotes formados por el rencor, el resentimiento y hasta el odio que mantienen cautivo nuestro propio espíritu. ¿Cómo me gustaría sentarme en una rueda con los que están aquí para que dialoguemos esto? La falta de perdón te encarcela, genera un cautiverio. Los barrotes de esa cárcel son el rencor, el resentimiento, el odio. Por lo tanto, no hay nada bueno en dejar de perdonar. Además, el que provocó la ofensa no recibirá la supuesta corrección, ni el castigo, ni la venganza que se pretende no perdonándolo. El perdón no es un arma de guerra para actuar contra otros, sino un instrumento de medicina, de sanidad para nuestro propio ser interior. El Espíritu Santo de ese modo capacita o nos capacita para mantenernos sanos de los ataques y las ofensas recibidas. Esta canción que cantábamos recién decía, así peleo mis batallas. Algún día voy a tratar de encontrar al escritor de esa canción para dialogar un poquito con él, porque tengo mis problemas con esa canción. Pero no importa. De todos modos, esto que estamos diciendo así, si yo tengo que pelear con la falta de perdón, tengo que entender el concepto de que perdonar o no perdonar genera un cautiverio para mi espíritu y que perdonar me da libertad y me sana y me mantiene sano. De manera que de esa manera tenemos que pelear con el perdón. Y gracias a que Jesús fue a la cruz pagando el precio y el castigo que merecieron nuestros pecados, somos receptores del perdón divino
Y hoy estamos celebrando y cantando al Señor, y Dios que nos ama, nos ha perdonado, y con esa herramienta en nuestras manos, con el auxilio del Espíritu Santo y la dirección de la palabra, podemos decir con el perdón: así peleo mis batallas. Gracias por los amén. Gracias por los amén. Gracias, Nancy, por el amén. Hay algo que a mí me ha llamado la atención. Hace años atrás vino un hombre a hablar conmigo. Estábamos en la oficina y el hombre venía preocupado y me pedía que yo orara por él, porque si le habían empezado a provocar en las manos y luego en la cara algunas manchas que creo que se llama vitiligo eso. Cuando empezamos a hablar y a descubrir por qué le pasaba eso, yo no soy ni psicólogo, ni médico, ni nada, pero soy pastor, y como pastor algunas cosas me ha dado la palabra, el auxilio del Espíritu Santo y la experiencia de tratar con ese tipo de cosas. Y al ir escarbando en su ser interior apareció que había gente, particularmente una persona a la que él no podía perdonar. Y estaba centrado en esto. ¿Cómo lo voy a perdonar? Fíjate lo que me hizo. Eso no es digno de perdón. Etcétera, etcétera. Entonces, lentamente fuimos entrando en el tema, y con el tiempo él pudo confirmar que lo que le estaba pasando era consecuencia de un drama interior que él vivía con ese asunto, que se había somatizado y él no sabía cómo resolverlo. Entonces, la falta de perdón tiene consecuencias en lo espiritual, tiene consecuencias en nuestra mente y tiene consecuencias en nuestro cuerpo. No puedo ahondar más en eso porque no podría explicar cómo se produce, pero sí sé que así se produce. Entonces aquí, cuando estábamos en ese devocional el otro día, y me vino a la mente esto de si Dios nos tiene que perdonar como nosotros lo hacemos, automáticamente me vinieron a la mente dos personas que ustedes conocen y que están en la Biblia, de las que quiero hablar un poquitito para tratar de orientar la charla y llegar al objetivo que me propongo en esta mañana. La primera persona de la que me acordé fue de Saúl, este hombre que fue rey de Israel. Y la segunda persona fue David. Y una de las cosas que hace mucho tiempo me vino pasando es esto. Saúl, y ahora lo vamos a describir un poquito mejor, parecía ser un buen tipo, una buena persona. No hay para señalarle, por lo menos descrito en la Biblia, algunas cosas que sí se le pueden señalar a David. David era medio delincuente, se iluminaba con un solo ojo, ¿no? El tipo tenía lo suyo. No se le puede endilgar a Saúl que se quedó con la mujer de otro, no se puede endilgar a Saúl que mató al esposo de esa mujer para tratar de ocultar las consecuencias del encuentro con esa mujer. A David sí, y muchas cosas más. Pero mirándolos a los dos, a Saúl como una buena persona y a David como un medio delincuente, me hacía ruido esto de que la palabra nos enseña que cuando Saúl era rey, Dios le sacó el reino a Saúl, ahora vamos a explicar las razones, y se lo entregó a David porque dice la palabra que Dios buscó un hombre conforme a su corazón. Deducción igual es el hombre conforme al corazón de Dios de David. Y yo tenía una lucha, un problema con eso. ¿Quién era Saúl? Saúl, dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorar, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Vayan tomando nota de las siguientes características de Saúl. Dice, joven y hermoso. El otro día cuando hice referencia en este encuentro que estábamos en ese devocional, hablé de Saúl y hice referencia a eso. Y una hermana que lo interpretó bien, porque dijo, hizo señas, sí,
hizo señas, sí, describió los ojos que tenía, la estatura, etcétera. Sí, sé que ustedes me entienden. Joven y hermoso, ¿no ríais? Dice la palabra, vos tuviste y vos escuchaste eso. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Ese era Saúl. ¿Cómo era Saúl? Algunas cosas que me importa señalar para que lo definen. Cuando uno lee acerca de Saúl en la Biblia, encuentra precisamente que este hombre era alguien honrado, digno de confianza, considerado con sus padres. Ustedes imagínense que cuando el papá lo mandó a buscar unas burras que se le habían perdido y no lo encontraban, el tipo pensó en el padre y dijo, mira, mi papá, le dijo al que lo acompañaba, mi papá ya debe estar, no debe estar preocupado por las burras, debe estar preocupado por nosotros, así que volvamos. Es decir, un tipo considerado con la familia y además prometedor para la tarea que tenía que realizar como rey de Israel. Entonces se destaca de modo particular estos atributos físicos que Israel buscaba que tuviese su rey. Y en este sentido, Saúl potencialmente era ideal y el hombre de valor que todo Israel estaba buscando. Dicho en versión popular, diríamos que Saúl era un muy buen tipo, y su presencia la de un galán de cine. Esto como para definirlo de manera más fácil. ¿Cuál era el problema de fondo que tenía Saúl? El problema que tenía Saúl tiene que ver con su debilidad de carácter. Voy a tratar de ser prolijo en lo que quiero decir con esto porque quiero no quedarme centrado en Saúl, sino que lo que descubrimos en Saúl nos puede ayudar a nosotros a entender nuestra propia situación con respecto a nuestro carácter, porque quiero empezar afirmando que lo que hace tu carácter es reflejar tu corazón. Después lo profundizo. El problema que tenía Saúl era su debilidad de carácter. Hay algunas señales en la Biblia que dan cuenta de ello. Se puede leer en la Biblia que en ocasión que el padre lo envió a buscar las burras, lo que dijimos recién, el tipo dijo, no busquemos más la burra, ya está, que el papá está preocupado por nosotros. ¿Qué son 2 burras? Gracias a la intervención de su asistente fueron a ver al profeta. Y ya saben ustedes lo que pasó. Pero entonces, frente a ese panorama, salen a buscar las burras y termina encontrando un reino. El carácter de Saúl era un reflejo de su corazón. Por ejemplo, lo que dijimos recién, este encuentro con Samuel, cuando el asistente le dice, vayamos a ver al profeta, dice que cuando llegaron a donde estaba Samuel, luego del encuentro, luego de los saludos, luego del quizás el desayuno, la cena, lo que fuera, tomó Samuel un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y le dijo esto que voy a leer ahora, lo estoy tomando de la Nueva Traducción Viviente. Samuel le dijo a Saúl, hago esto de derramarle el aceite encima porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Inmediatamente Samuel le explica a Saúl cómo debía moverse desde allí en adelante. Es bastante largo, usted lo puede leer allí en 1 Samuel capítulo 10. Yo voy a señalar algunas cosas que me importan nada más. Pero lo unge con aceite, le dice que va a ser el rey, le da instrucciones de cómo tiene que ir caminando, por dónde tiene que ir, etcétera, etcétera. Y en el versículo 8 del capítulo 10 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Y le dice esto, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel no era un experto en reyes, sencillamente era un profeta de Dios que recibía revelación de Dios para ministrar al rey y que el rey supiera qué tenía que hacer. Entonces le dice, 7 días tenés que esperarme, yo voy a ir, cuando yo llegue te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Primer pregunta, porque en función de que esto que debía esperar 7 días,
El tiempo pasa, Samuel no llega y Saúl toma decisiones. ¿Qué debía hacer Saúl? Esperar 7 días para 2 cosas. Número 1, que el profeta fuese el que ofreciera holocausto y ofrenda de paz. Y número 2, el profeta le debía enseñar qué era lo que debía hacer. Estas son las 2 cosas que le dijo. Segunda pregunta, ¿qué hizo Saúl? No voy a leer todo el pasaje porque es un poco largo, simplemente lo voy a describir. Como Samuel no llegaba, Saúl dijo: muchacho, tráigame todo lo necesario para hacer un holocausto y sacrificio, una ofrenda de paz. Y él ofrece el sacrificio. Entonces, mientras él estaba allí, acababa de ofrecer el sacrificio, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió para recibirle, para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? En otras palabras le dijo: eso no fue lo que yo te dije que hicieras. ¿Qué has hecho? Saúl respondió, escuche la respuesta de Saúl. Acá hay rasgos de su carácter y de su corazón. Entonces Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Conclusión: aspectos, señales de la debilidad de carácter de Saúl. ¿Qué hizo? Número 1, escuchó las voces que no tenía que escuchar, porque el pueblo le decía: ¿y Samuel que no llega? No hemos hecho el sacrificio, el holocausto. Y como eso no ocurría, según Saúl, algunos empezaban a irse. Escuchó voces equivocadas. Número 2, miró a los enemigos. Estaban ahí nomás los enemigos, y yo dije: si yo no pido el favor de Dios, estos se van a venir contra mí. Y en el espíritu lo que está diciendo, yo los vi que ya venían avanzando. Tercer cosa, fíjense esto: encontró culpables de la decisión que él había tomado. ¿Qué culpables? El pueblo se me desertaba. Es el pueblo responsable de lo que yo decidí. Segunda cosa, lo culpó al profeta porque le dijo: tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Cuál era el plazo señalado? El 7º día, 7 días. Ahora, él no le dijo: va a ser a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7. Dijo el 7º día. El 7º día todavía estaba vigente. Porque la persona que tiene debilidad de carácter, que perturba su corazón, ve lo que no tiene que ver, escucha lo que no tiene que escuchar, no mantiene su fe centrada en la orden de Dios y finalmente termina corrompiendo su corazón porque su carácter revela lo que tiene interiormente. Segunda señal: el día que lo iban a proclamar rey, algunos vieron en el día de ayer la coronación de Carlos III, nuevo rey de Inglaterra. Ahora, dice el texto que el día que le iban a coronar rey a Saúl, no lo encontraban. Y yo mientras miraba eso y pensaba en lo que iba a predicar, yo decía: con semejante despliegue, con tanta pomposidad, con los medios del mundo transmitiendo lo que está aquí pasando, ¿qué pasaría si de pronto no lo encuentran a Carlos? ¡Que despiole! Ahora, esto es lo que dice la Biblia que pasó con Saúl. Salvando las distancias, dice el texto: y haciendo Samuel acercarse a todas las tribus de Israel. Yo tengo la tendencia a imaginarme cómo sería eso. Las tribus de Israel eran mucha gente. Y no sería extraño que hubiesen invitado a alguno de los líderes de las otras naciones que rodeaban al pueblo. Entonces me imagino mucha gente allí.
haciendo Samuel que se acercasen las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado su hijo, el hijo Saúl, hijo de Cis. Y dice el texto, y lo buscaron a Saúl, pero no lo hallaron. Desapareció Carlito. Lo buscaron y no lo encontraron. Y entonces el versículo 22 dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y Dios le responde. Respondió Jehová diciendo, he aquí está escondido entre el bagaje, entre el equipaje. El tipo se había escondido. Era el día de la coronación. Estaba todo el despliegue, los medios del mundo estaban mirando, las tribus de Israel todas reunidas ahí, un tremendo gentío, todo esperando verlo al rey, que era hermoso, de hombros levantados, de ojos celestes, más alto sobresalía. Y el vago no aparecía porque estaba escondido. ¿Qué lo hizo esconderse? Seguramente el temor, la vergüenza, el sentir que a lo mejor no era capaz, etcétera, etcétera. Pero era el rey designado por Dios y el tipo se escondió. Porque lo que hay en tu corazón es revelado por tu carácter. El día indicado, a la hora señalada, cuando él debía estar para ser coronado rey, el hombre se escondió. Como decíamos, ¿qué fue lo que lo llevó a esconderse? Temor, sentir que eso no era para él, vergüenza. Sea cual fuere el motivo, él echó una vez más, quién sabe a quién, la responsabilidad, pero como no encontró a nadie, la mejor manera de evitarlo fue esconderse como una clara debilidad de su carácter. Ustedes pueden leer en su casa 1 Samuel 15, pero para señalar algo más. Un día Dios, a través del profeta, lo envía a destruir completamente, incluyendo al rey, a los hombres, las mujeres, los niños y todos los animales de Amalek. Y ahí el Señor dice en la palabra, ¿por qué razón? A través del profeta le envía diciendo que tenía que destruir completamente el rey. El rey salva al rey y a lo mejor del ganado. Estoy ahorrando tiempo nada más. El tipo decide salvar al rey y a lo mejor del ganado. Cuando el profeta le pregunta qué hizo con Amalek, dice, de Amalek los han traído porque el pueblo, diga conmigo el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. ¿Quién lo perdonó? ¿Quién lo perdonó? Según Saúl, el pueblo. ¿Quién tenía que tomar la decisión de qué se debía hacer? Saúl. Es decir, una vez más desobedeció, y cuando los muchachos le dijeron, mira qué linda la vaquita, mira qué linda la ovejita, y diciendo esto lo tenemos que llevar, el Señor dijo que no, pero ¿te parece? Mira un desastre, pero a ver, vamos a hacer la cosa bien, la vaquita y la ovejita la vamos a llevar para ofrecer sacrificio a Dios, y Dios había dicho, a mí no me importa el sacrificio con esos bichos, pero encontró una vez más responsable. ¿Quiénes lo salvaron? El pueblo los salvó y los trajo. Ahora, interesante que en el mismo texto en que él dice, el pueblo trajo las vacas y las ovejas que salvó, él dice, pero lo demás lo destruimos, ahí se incluye. Lo demás, yo estuve ahí, lo demás lo destruimos todo. Su carácter pusilánime, temeroso, lo llevaron a encontrar responsables de sus propios errores para conducir a un pueblo. Conclusión, y aquí está la enseñanza que quiero dejar. Para ser un cristiano comprometido con el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios con profundidad y resultados, no alcanza con ser bueno. Se necesita un carácter modelado y procesado por Dios en la obediencia.
Voy a volver a repetir esto, pero hermano, por favor, le quiero pedir que reaccione frente a esto. Yo no sé si se está proyectando o no. Pero quiero repetir la conclusión. Por favor, acá hay un principio de vida. Este año Dios nos ha hablado de que tenemos que ser profundos, tener resultados. Nosotros no podemos ser profundos y resultados sin resolver cosas que pudiéramos tener sin resolver. Para ser un cristiano comprometido con el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios con profundidad y resultados, no alcanza con ser bueno. Ahí me acuerdo de una hermana que hace unos años atrás se congregaba con nosotros y ella decía que en la iglesia hay gente buena para nada. ¿Por qué? Porque son muy buenos, excelentes personas, pero no se les puede encargar una misión de riesgo porque fracasan directamente, porque tienen problemas de carácter, tienen problemas de corazón. Y no estoy diciendo que no hay que ser bueno. La Biblia no dice que no hay que ser bueno. El problema es que ser bueno no alcanza. Eso hay que complementarlo con carácter, un carácter que sea modelado y procesado por Dios en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por el otro lado lo tenemos a David, hijo de Cis, el menor de 8 hijos de este hombre, que era pastor de ovejas. Ustedes conocen la historia cuando Samuel apareció, dijo, tengo que ungir a uno de los hijos. Isaí mostró todos los hijos, el único que no lo había mostrado es David. Y digo, no tenés más, si tengo uno en el campo, está pastoreando ovejas, mandalo a buscar. Y ese fue el que recibió el baldazo de aceite, ungiéndolo como rey de Israel. ¿Cómo era David? Contrario a Saúl, las características de David relatadas en la Biblia, y no tengo tiempo, por supuesto, por el espacio que tenemos para mencionar textos y textos de la Biblia que hablan de David. Las características de David reveladas en la Biblia hablan, número 1, de que era un guerrero exitoso y aunque piadoso porque tenía temor de Dios, era muy atrevido y fuerte de carácter. Fíjense que, según describe la Biblia, David como guerrero mató a todos los filisteos que Dios les mandó matar y mató a todos los otros que Dios no le mandó que matara. Los reventó a todos. La gente que rodeaba a Saúl era gente buena, como él. El papá le dice, andate con uno de los muchachos a buscar la vaca, las asnas que se perdieron. Tipo sencillo. David se rodeó de un grupo de gente, no sé a quién se le ocurrió ponerle el calificativo de los valientes de David. Los valientes de David, cuando uno empieza a encontrar las expresiones en la Biblia, eran verdaderos delincuentes. Eran delincuentes los tipos. Esto ni siquiera había, ni tenía que darle la orden a David para que mataran. David respiraba y los tipos mataban. Cuando David fue ungido rey, tuvo mucho tiempo de ocio. En uno de esos tiempos de ocio, mientras paseaba por la terraza del palacio, vio a una mujer hermosa, la mandó a llamar, ustedes conocen la historia, durmió con ella, engendró un hijo, apareció el tema, dijo, ¿cómo nos salvamos de esta? Lo mandó a buscar al marido que estaba en plena guerra, lo trajo, lo metió en la casa, le dijo, acostate con tu mujer. El hombre fue muy prudente y dijo, estamos en guerra, yo me voy a estar acostando con mi mujer. No se acostó. Como David se enteró de que eso no había ocurrido, dijo, ¿y cómo sacó el problema de encima? Mató al marido. En esa actitud lo encontramos muchas veces a David. El día que el profeta Natán viene y le cuenta un cuentito diciendo que había un hombre que tenía muchas ovejas, porque era un hombre rico, pero había otro que tenía una sola que la cuidaba de manera particular. Y el hombre rico un día hizo una fiesta y en lugar de matar de las muchas que tenía, mató y se comió la del hombre que tenía una sola. Y entonces David estalla diciendo, ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dice, ese sos vos. Y de allí, por supuesto,
Y me interesa señalar esto ahora antes de hacer la comparación entre Saúl y David y por qué Dios eligió lo que eligió. A partir de esta reprensión de Dios a través de Natán, aparece el Salmo 51, donde uno encuentra la confesión, el arrepentimiento y el pedido de perdón de David por sus actitudes. Pregunta: ¿por qué Dios desechó a Saúl, que era un buen hombre, y consideró el corazón de David como diciendo que era un hombre conforme a su corazón? La respuesta: número 1, Saúl nunca se hizo cargo de sus pecados según el texto bíblico, no los reconoció y buscó a otros como responsables de sus errores, por lo cual perdió el reino. Fíjense, un día escucha Saúl que cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y el tipo se enardece. ¿Cómo le están dando honra a este tipo y yo soy el rey y de mí? Marcan la diferencia. Eso define su corazón. David, cuando es confrontado, se arrepiente, confiesa, pide perdón y Dios lo restaura. Esto define por qué Dios escogió a un hombre sin vergüenza en algunos momentos de su historia y dijo: este tiene que ser rey porque este tipo entiende mi corazón. Fruto de esta decisión, Jerusalén por 40 años tuvo paz bajo el reinado de David. Porque lo que decides en lo personal con Dios va a terminar teniendo efecto, fruto y consecuencia en aquellos que lideras. Esos son los ejemplos que muestran a Saúl y a David. Como dijimos recién, escucha cantar y el tipo se le despiertan los celos, la envidia, el enojo. David y sus hombres escondidos. Escuche esto, esto me encanta. David viene con sus valientes huyendo de Saúl y se mete en una cueva con los hombres, escondiéndose. No sé cuánto tiempo pasó y entró Saúl a la cueva. Los escritores bíblicos, Cipriano de Valera y, ¿cómo se llama el otro? Muy prudentes para contar esta escena, porque dice el texto que Saúl entró a la cueva a cubrir sus pies. Los que saben qué significa cubrir los pies lo hubieran entendido. Pero la Nueva Traducción Viviente lo revela con todas las letras. Dice que Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades. Yo me imagino la deducción: a este no lo puede matar con la flecha, lo mato con la nariz. Pero los valientes de David le dijeron: ahí lo tenés, reventalo, es el momento. Y yo me imagino la lucha interior de David, porque efectivamente este lo podía haber liquidado ahí. Dice que solamente cortó un pedacito del manto y después se sintió perturbado, porque la Biblia dice: no toques ni levantes tus manos contra el ungido de Dios. El rey lo quería matar, pero él lo consideró más que rey, lo consideró ungido por Dios y ungido de Dios, y dijo: este tipo no lo toco. Después sí, le mostró la puntita del manto, le dijo: mira, te tuve a la mano, pero no te maté, acá está el pedacito. Si necesitas una costurera que te lo vuelva a coser en la punta del manto. ¿Alguna enseñanza para tomar de ahí? Enseguida termino. Cuando Dios pone a otro en tu lugar, David en lugar de Saúl. Cuando Dios pone a otro en el lugar donde vos deseabas estar, no te enojes ni tengas envidia. En su lugar, mira tu corazón y lo que tu carácter refleja y transmite. Dios no te desecha. Dios trata con nosotros para corregirnos.
quiero repetir esto. Pasa en las iglesias, pasa en el liderazgo, pasa entre los pastores. ¿Y por qué a este tipo lo invitan en todos lados y a mí no me invitan? ¿Y por qué a este tipo lo ponen como líder de un GP y a mí me hacen estar en un GP bajo sujeto a un líder que no me gusta? ¿Y por qué si yo tengo más capacidad, tengo más preparación, estoy mejor preparado, etcétera, etcétera? ¿Y por qué ponen al otro? Cuando eso ocurra, puede ser que haya un error también, pero estoy salvando los errores. Cuando Dios te pone o pone en otro lugar, pone a otro en el lugar en que deseabas estar, no te enojes, no tengas envidia. Lo que tenés que hacer es mirar tu corazón, revisar tu carácter y fíjate qué es lo que estás reflejando. Dios no te desecha. Dios trata con nosotros para corregirnos y ponernos en lugares de servicio porque así Él lo ha decidido. Ya hablamos de Saúl, ya hablamos ya hablamos de David, ahora hablemos de nosotros. Cortito, porque voy a ir a la conclusión. ¿Quiénes somos nosotros? Más allá de la identidad familiar que cada uno tenga, que para eso tiene el DNI para mostrarlo, nosotros somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro nombre está escrito en los cielos y estamos en esta tierra para cumplir y desarrollar un propósito para el que Dios nos puso en este lugar, de manera que nuestra identidad es de hijo de Dios en servicio a Dios. Pero ¿cómo somos nosotros? Y yo no tengo por qué ponerme a decir cómo es cada uno de ustedes. Lanzo la pregunta porque yo me la tuve que hacer. ¿Qué ve Dios en mí? Veo un hombre con errores, un hombre que necesita aprender y corregir un montón de cosas. Ve en mí un hombre que ha hecho muchas cosas fuera de orden, pero a la vez ve un corazón listo y dispuesto a arrepentirse cuando se le señalan las cosas que están mal, identificándose con el Salmo 58 que dice la palabra allí: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, corrígeme, vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Es decir, si Dios ve en mí un hombre imperfecto, doy gloria a Dios. Ahora, si Él ve en mí un hombre sensible de corazón a las órdenes del Espíritu, Dios va a honrar eso y te va a mantener útil en el ministerio y en todo lugar donde Él te quiere poner. Ahora, si por el contrario, como Saúl, no te haces cargo de tus errores, no te haces cargo de tus pecados, no te haces cargo de nada y siempre andás buscando responsable, ya sabes el destino que tenés también. Por lo tanto, enseñanza, tu carácter es el reflejo de tu corazón. Tu corazón es lo que Dios mira. Tengamos un momento a solas con Dios. Si eso, David, gracias. La idea de tener un momento a solas con Dios es que cada uno, como yo lo estuve haciendo, esta mañana me levanté a las 5:30 de la mañana porque quería pasar un buen tiempo a solas con Dios. Y allí, lógicamente, lo primero que Dios hizo fue señalarme algunas cosas que tuve que confesar, arrepentirme. Le pedí al Señor: Señor, tu palabra dice que me has dado por el Espíritu dominio propio. Y tuve que decirle al Señor: Señor, ayúdame a ejercitar el dominio propio, a modificar actitudes, a sentir que me aceptas, me sanas, me restauras y me quieres usar. La idea es que pases un tiempo a solas con Dios
y le hagas preguntas a Dios y dialogues con el Señor y le digas al Señor de tu disposición a cambiar aquellas cosas que están mal. Porque no te olvides que yo tenía problemas cuando me decían hay que conocerle el corazón a la gente. Y dije, ¿cómo hago para conocerle el corazón a la gente? Y Dios me mostró esto. Mi carácter es la expresión visible del corazón que tengo. Revisa tu carácter. Él te va a hablar de tu corazón. Revisa tu corazón y abrilo a Dios para que Él provoque en tu vida los cambios que tienen que producirse. Y sano de corazón, tu carácter refleje tu hombría de bien.